Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buen día a todos. El día de hoy, precisamente, estoy muy contenta y muy emocionada porque tenemos un invitadazo de lujo. Estamos a la distancia porque, bueno, pues las agendas son en muchas ocasiones complicadas para nuestros invitados, pero bueno, yo estoy aquí desde la asociación y bueno, pues nuestro invitado de hoy, les voy a leer un poquito de su semblanza porque si no, aquí nos quedamos todo el programa, pero bueno, les voy a leer. Él es licenciado en Derecho, especializado en diversos temas relacionados con el comercio internacional, aduanas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, gobierno corporativo y compliance, certificado en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Actualmente se desempeña como director general de Intrade, Smart Law Firm, consejero delegado de prevención del lavado de dinero en la Coparmex Nacional, coordinador de asuntos tributarios de la Coparmex Ciudad de México, abogado postulante en materia fiscal y administrativa, asesor empresarial para el cuidado y protección patrimonial y asesor en la implementación de modelos de cumplimiento y control organizacional, catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Hidalgo. Bueno, sí, bueno, ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, fue coordinador de Comercio Exterior y Aduanas en la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la Coparmex y es creador del estándar de la competencia laboral 1111, publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Bueno, el maestro Juan Antonio Barragán Cabra. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por esta aceptación de ser invitado aquí en Taxiando con Enrique Chávez. Y estoy leyendo toda tu semblanza y quiero, bueno, aquí nos quedamos 15 minutos más. Platícanos un poquito de ti. Bienvenido. Gracias, querida Alicia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos por el espacio. Y gracias a todos los que verán esta transmisión. Esperamos que para todos estos la información resulte de mucha utilidad, de mucho interés y desde luego, independientemente de esta sesión, bueno, pues vamos a dejar todos nuestros datos, si nos lo permiten, por si hubiese alguna duda, alguna inquietud, alguna petición respecto de los datos que vamos a comentar en este momento, bueno, pues estar completamente a sus órdenes. Pues si gustas, querida Alicia, vamos entrando, vamos calentando motores, arrancamos si gustas con el decreto del 11 de octubre. Sí, adelante, adelante, de este tema tan importante y hoy que ha tomado tanta relevancia en nuestro país, que siempre ha sido importante, pero creo que hoy en día ha sido algo ya mucho más en firme con el nearshoring, ¿no? Totalmente, fíjate que le hemos estado dando distintas vueltas a este decreto. Es un decreto que definitivamente le otorga distintos beneficios a las empresas que hoy ya existen en nuestro país, es decir, a las que ya están operando en territorio nacional. Sin embargo, y con independencia de ello, que es lo más importante de esta publicación, Alicia, hoy día los asesores y hoy día las empresas que ya se encuentran operando en México son quienes en principio lo están volteando a ver, porque estas que ya están trabajando en nuestro país, o ya sea que también estén destinando mercancías a la exportación a otros mercados en el extranjero, pues son quienes, repito, de primera instancia van a voltear a ver estos beneficios, van a identificar qué tanto les aplican, porque esto entró en vigor al día siguiente de su publicación. Cabe mencionar, ese es un dato muy importante, cabe mencionar que esto se publicó el 11 de octubre del 2023 y entra en vigor, de acuerdo a su publicación, al día siguiente, es decir, el 12 de octubre. Por lo tanto, todas las inversiones, tal como lo establece el artículo primero y segundo de este decreto, las inversiones que se realicen a partir de este 12 de octubre van a estar sujetas definitivamente a que sean parte del estímulo fiscal, que nos señala el decreto,
para que, repito, las empresas que ya trabajan en nuestro país, como aquellas otras que vengan a instalarse y que realicen este tipo de inversiones, puedan obtener estos beneficios que dependen en principio, o prácticamente a lo que se refieren en principio, querida Alicia, es de una deducción inmediata respecto de la inversión en bienes nuevos de activo fijo, que ahorita vamos a platicar a qué se refiere el decreto con bienes nuevos de activo fijo, pero el primer beneficio que a mí me gustaría mencionar que contiene el decreto es el de una deducción inmediata. Esa deducción inmediata vale la pena que se verifique por cuanto hace al porcentaje que el propio decreto nos permite del valor de la inversión en bienes de activo fijo que resulten nuevos para efecto de utilizarlos en el territorio mexicano. Esos porcentajes vendrán listados en el artículo segundo. Esto lo comento porque ya recibimos algunas preguntas de algunos empresarios en donde nos dicen, oye, esto de la deducción inmediata, pues es al 100% del valor de la inversión, ¿verdad? Y aquí es en donde les decimos que no, tengan cuidado, repito, con el artículo segundo de este decreto, que es el que nos habla de los porcientos máximos autorizados por tipo de bien. Es muy importante revisar este artículo segundo, que dicho sea de paso tiene 2 fracciones, y por cada tipo de bien, querida Alicia, nos va a comentar, nos va a señalar este decreto hasta qué porcentaje del valor de la inversión vamos a poder identificar para poder hacer una deducción, considerar para hacer una deducción inmediata, ¿no? Ese es un primer punto que me gustaría dejar claro, tanto la fecha de entrada en vigor, es decir, a partir de la fecha en la que se tendría que llevar a cabo la inversión en bienes nuevos de activo fijo para que los beneficios de este decreto operen. Y número 2, esa deducción inmediata, pues sí, ser muy claros en que estará determinada por un porcentaje máximo, mismo que de acuerdo al tipo de inversión, al tipo de activo, vamos a poder identificar su porcentaje máximo en este artículo segundo del decreto, Alicia, en principio. Sí, y la verdad es que yo ahorita aquí tengo el decreto, bueno, pues es muy detallado, tenemos varios tipos de activo fijo y sobre todo lo que bien dices, ¿no? Es el máximo y me hace recordar esa deducción inmediata que teníamos hace algunos ayeres, que ya no la tenemos en vigor, pero pues de igual forma, no era al 100%, había un remanente que posteriormente se iba haciendo la deducción en años posteriores. El beneficio y el estímulo era hacer ese gasto bueno, deducible y bueno, pues apoyaba ¿no? a estos inversionistas, bueno, estos contribuyentes que hicieran esa deducción en ese año. Y es muy importante saber que no es, sí se debe de hacer un análisis, qué tanto nos conviene, por ejemplo, llevarla al tope, ¿no? O hasta qué porcentaje puede ser benéfico también para nosotros. Por supuesto, la mayoría, en el mayor de los casos es pues llevarla al mayor porcentaje permitido, pero no está peleado con hacerlo en un porcentaje menor dependiendo de nuestra planeación en determinado momento. Y yo creo que sí vale la pena revisarlo, aprovecharlo, Antonio. Yo creo que es algo, es un estímulo que no está como para decir no muchas gracias. Yo creo que es algo muy, muy, muy benéfico para todos los contribuyentes que hacen este tipo de inversiones, que en muchas ocasiones son inversiones millonarias en muchas ocasiones, entonces yo creo que valdría la pena sí evaluarlo y bueno, pues hoy en día en la transmisión de este programa pues está vigente este decreto, ¿no? Totalmente. Y resaltando esto que tú mencionas y sobre todo para quitarnos de algunas dudas que, repito, se están escuchando en el ambiente empresarial, reitero, ojo, solo se va a poder aplicar la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo de acuerdo a los porcentajes que Permite. están en este artículo segundo, que son los porcentajes permitidos. Dos, a partir de la fecha, es decir, las inversiones que se hagan a partir de la fecha en la que este decreto entre en vigor, que consideramos
para esos efectos el 12 de octubre de este año. Y ojo, hay una fecha límite para realizar las inversiones que serán objeto de este estímulo fiscal en los términos que ya abordamos, que son las que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2024, Alicia. Entonces, tenemos todo lo que resta del año a partir del 12 de octubre de este ejercicio y todo el siguiente ejercicio hasta el 31 de diciembre de 2024 para que toda inversión en los activos a los que se refiere el artículo segundo del decreto que se realicen por este tipo de empresas, bueno, pues van a poder aplicar esta deducción inmediata de acuerdo a los porcentajes que ya señalamos. Entonces, fecha de inicio 12 de octubre del 2023 para empezar a realizar estas inversiones que serán objeto de la deducción y fecha de término para realizar las inversiones que serán sujetas de este beneficio 31 de diciembre del 2024. Sobre todo porque ya en este cierre fiscal que estamos viviendo ahorita en este momento, hay veces que por presupuesto, por planeación, pues a lo mejor es en muchas ocasiones hasta arriesgado salirse un poquito de la planeación que se llegue a tener en las empresas. Sin embargo, no es imposible. Sí me ha tocado ver algunos contribuyentes que lo aprovechan lo van a aprovechar desde este ejercicio fiscal y que si estaban en toma de decisiones para inversiones de este tipo, bueno, pues tener ese efecto para, yo sé que es a partir de octubre, pero al final del día sí tiene una repercusión en su declaración anual del 2023 presentada en 2024, ¿no? Y posteriormente tenemos un ejercicio fiscal completo de 12 meses para poder hacer esta planeación y ahorita que ya se está bueno, que ya pasaron en budget, presupuestos, etc., septiembre, octubre, pues que se pueda hacer también, ¿no? Esta proyección de estas inversiones para el efecto del ejercicio 2024. ¿Quieres que hagamos referencia a los siguientes puntos del decreto? ¿Quieres que comencemos un poquito a platicar sobre algunos temas? Dime. Algo que me gustaría destacar, interesantísimo todavía del decreto, este que estamos abordando, Sí. querida Alicia, es quiénes son los sujetos que se podrán ver beneficiados. Y ojo, es interesante el podrán, ¿no? Porque cabe resaltar que estos beneficios son completamente optativos. Eso es interesante porque en esos términos ya se ha referido en otras ocasiones el Poder Judicial de la Federación en algunas tesis. Entonces, esto lo digo porque de pronto pueden llegar a venir algunos amparos en donde pudiese señalarse la inconstitucionalidad o la violación de derechos por este tipo de decretos que ya han sucedido en otras épocas y respecto a las cuales la Corte, el Poder Judicial de la Federación, ya ha señalado que cómo se aplica o cómo en ese sentido pudiera llegar a evaluarse esa dichosa afectación a derechos cuando se trata de un decreto completamente optativo, ¿no? Ojo, no puede haber esa violación si es completamente optativo. Entonces, número uno, definitivamente es optativo. Número dos, quienes podrán gozar de estos beneficios son personas morales, como ya lo comentamos tú y yo, es decir, empresas, querida Alicia, tanto aquellas que tributen en los títulos 2 o título 7, capítulo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, número uno, pero también podrán ser sujetos de estos beneficios las personas físicas que tributen de acuerdo con el título 4, capítulo 2 de la propia ley del impuesto sobre la renta. Ahora, nos han preguntado, ¿todas esas personas morales que tributen en título 2, título 7 o todas esas personas físicas que tributen de conformidad con título 4? No. Ojo, solamente aquellas morales, como ya las comentamos, o aquellas físicas que se dediquen a la producción, a la elaboración, a la fabricación. Ojo, entonces, en principio no entra el tema de servicios, ¿no? Lo cual nos parece desafortunado porque para efectos de nearshoring quiero señalar que hay un montón de servicios
que acompañan a la exportación de mercancías, que acompañan a la elaboración, producción, fabricación de bienes que se han detectado en este decreto como claves para incentivar la inversión extranjera directa en razón a esa correspondencia que tenemos con el mercado de los más grandes del consumo mundial, que definitivamente está haciendo que nos favorezca la decisión de las inversiones extranjeras. Ahorita vamos a platicar un poquito por qué, pero número uno, esto es 100% industrial, cabe señalar, y para cierto tipo de bienes, Alicia. El artículo primero, vale la pena resaltar que es quien nos lista las industrias, quien nos lista los productos que estarán beneficiados, las industrias que estarán beneficiadas con estos beneficios, que en principio son aquella industria de alimentos para humanos, para animales. Otro ejemplo importante son los fertilizantes, los agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica, preparaciones farmacéuticas, la industria eléctrica, electrónica se vio beneficiada por ahí con algunos productos, maquinaria para relojes, baterías, acumuladores de conducción eléctrica, motores de gasolina, híbridos, motores de combustión interna, turbinas, equipos y aparatos no electrónicos para uso médico. Con esto lo que te quiero decir es que otra vez no se puede entender en términos generales este decreto porque, repito, empieza a llegar esta información a oídos de los empresarios porque también ya lo escucharon en algún noticiero, porque ya lo leyeron en algún periódico y pareciera que son para todas las industrias, Alicia, y eso no es así. Y ojo, aún y cuando es para cierto tipo de industrias, no todos los productos están considerados. Entonces, esto lo decimos de manera muy particular porque sí los invitamos a que se revise este decreto con mucho detalle, porque si hacemos una deducción indebida, es decir, si aplicamos un beneficio, tú lo sabes muy bien, querida Alicia, de manera indebida, esto a la larga en una revisión pudiese salir contraproducente, pudiera llegar a salir muy costoso por haber aplicado algo que no me correspondía. Y me gustaría ahondar en mi siguiente intervención después de escucharte en esto que tiene que ver con algunas lagunas que todavía se presentan al analizar el decreto. Me gustaría señalar algunas en ese sentido que definitivamente pueden generar pues dudas y una amenaza para todos aquellos que decidan aplicar un beneficio que no les corresponda. Por último, antes de cederte la palabra, querida Alicia, y seguir platicando al respecto, quiero decirte que viene otra condición muy importante para que sea aplicado este decreto. Es decir, no solamente para las industrias que ya comenté, para el tipo de productos que a manera de ejemplos fui señalando, no solamente para la producción, elaboración y fabricación, como ya lo mencionamos, sino que un requisito importantísimo es que estas personas físicas y estas personas morales deben, ojo, fíjate bien, el artículo segundo que de Alicia nos habla de que deben de demostrar durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024 un monto de ingresos proveniente de exportaciones, por lo menos el 50% de su facturación total de cada uno de estos ejercicios se tiene que justificar que deviene de la actividad exportadora. Entonces, esto también es muy importante porque otra vez pareciera que nos aplica absolutamente a todos los industriales en nuestro país y esto no es así. Es algo muy bueno en México, pero que sin duda alguna vendrán pues algunos posicionamientos al respecto de muchas confederaciones, asociaciones de industriales, incluso de prestadoras de servicios que van a levantar la mano y van a decir, oye, qué bueno, aplaudimos este tipo de beneficios definitivamente, pero habrá muchos que se van a considerar que se quedaron fuera cuando son parte de la actividad exportadora en México, ¿no? Entonces ya lo veremos más adelante. Vale la pena mencionar que se van a publicar reglas
al respecto, Alicia, para que esto todavía se aclare más en cuanto a su aplicación y vamos a ir viendo cómo se comporta el ambiente empresarial para ver si en una de esas se siguen agregando algunas industrias, algunos productos que tendrían que beneficiarse y vamos viendo también la respuesta en cuanto a estos beneficios. A mí me gusta mucho platicar, por ejemplo, del que tiene que ver con la maquinaria y equipo destinados directamente a la investigación de nuevos productos o al desarrollo de tecnología en el país. O sea, nos está hablando de la inversión en activos que lleguen a cumplir con estos objetivos científicos de investigación científica y desarrollo tecnológico, pero también no debemos olvidar, Alicia, que hay un montón de inversiones fuertes hoy en día en nuestro país que tienen que ver con desarrollo de tecnología que 100% hoy está destinado a la actividad exportadora y esos servicios, esas inversiones por servicios de desarrollo tecnológico, esos pagos por este tipo de inversiones, por este tipo de activos, me parece que es un activo definitivamente, no están considerados o no se deja ver de manera tan clara en ese sentido, y así como te puedo platicar algunos otros ejemplos. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio, en el sentido de, creo que falta ese complemento, ojalá y en las reglas puedan hacer esta adición a este tipo de empresas de servicios que están involucradas en ese proceso de la exportación y que ahorita están fuera completamente, ¿no? Porque simplemente el estímulo, como bien lo dices, o bueno, el decreto está aplicado a, como bien lo comentaste, que los ingresos sean provenientes del 50% de la exportación y a veces si no se llega a cumplir tan solo con eso, quedas fuera, ¿no? Y entonces sí es bien importante darle varias revisadas porque luego ya estamos como viendo los beneficios, la aplicación y todo eso y no se llega a ese 50%, pues totalmente va a ser una deducción no autorizada por el SAT, aunque nosotros la llegáramos a aplicar por algún tipo que ahorita no sería válido por desconocimiento, porque ya lo estamos comentando, hay muchos foros, va a haber mucho movimiento de información, de algunos despachos, consultorías que van a estar difundiendo toda esa información y esperando estas reglas que nos puedan aclarar esas lagunas que nos estás comentando. Y bueno, me encantaría también escuchar, ya que ahorita entramos con esta gran incógnita que decíamos, bueno, ¿y dónde quedan esas empresas de servicios? Y ojo, el ejercicio fiscal de aquí al 2024 y el 50% de los ingresos provenientes de exportaciones. Tú con tu experiencia y con tu análisis, por supuesto, Antonio, algunas otras lagunas que tú nos quisieras comentar en este decreto para este tipo de aplicación del estímulo. Totalmente. Vale mucho la pena aclarar, estoy haciendo aquí algunas notas que me parecen interesantes para seguirlo comentando. Vale la pena aclarar que este decreto, repito, será aplicable de acuerdo a todas estas condicionantes que ya mencionamos, por producto, por industria, condicionado a la exportación, mínimo al 50% de las ventas, de acuerdo a porcentajes autorizados como máximos para llevar a cabo esta deducción, pero también es muy importante el tema del compliance a cambio de gozar del beneficio. Y aquí me parece que viene un punto importantísimo, porque estoy seguro que a más de uno se nos puede pasar el, independientemente de la deducción, que tendría yo que cuidar internamente por si un día viene alguna revisión y que definitivamente yo pudiera constatar que el beneficio me resultaba aplicable en su momento y que Claro. definitivamente no habría manera de que me lo quitaran y me cobraran ese impuesto que dejé de pagar con actualizaciones, con recargos, etcétera. Y para esos efectos, querida Alicia, primer punto, vale la pena confirmar que debo de presentar un aviso. Este aviso estoy seguro que si no lo tomamos en consideración, por eso nos estamos deteniendo de manera muy específica aquí, el aviso a que hace referencia el artículo sexto
vale la pena decir que el artículo sexto nos habla precisamente de ese compliance, Alicia, al que vamos a estar sujetos quienes vamos a aplicar estas deducciones por las inversiones que mencionamos. A cambio, ¿no? Precisamente es la formalidad, digámoslo así, a cambio de recibir este beneficio. Y en su fracción tercera, Alicia, y por eso soy muy claro, estoy señalando el artículo y la fracción, me habla de que debo de presentar un aviso en el que se manifieste que opto, como ya lo dijimos, por la aplicación de esta clase de estímulos fiscales. Entonces, ojo con este aviso, que además tengo una fecha específica para presentarlo. Sí. Y no por presentarlo con posterioridad creamos que nos va a salvar o que vamos a tener o que vamos a dar por cumplido este requisito que definitivamente nos pueden llegar a quitar si no cumplimos con las formas. Por eso me estoy refiriendo al compliance. El plazo para presentarlo, querida Alicia, es durante los 30 días naturales inmediatos siguientes al mes en que aplique por primera vez el estímulo. Vale la pena mencionar que existe un artículo, el artículo tercero, que nos habla del mecanismo, que ya es una materia muy de especialidad contable, ¿no? De especialidad fiscal, contable y fiscal, en donde nos explica el decreto cuál va a ser ese mecanismo para calcular los coeficientes, para calcular los porcentajes y para poder llevar un correcto cálculo respecto de la aplicación de este beneficio que, dicho sea de paso, se va a poder aplicar incluso en las declaraciones provisionales. Ojo con esto. Entonces, si lo voy a empezar a aplicar de esa manera, a partir de la primera vez que lo aplico, ojo, tengo 30 días naturales, Alicia, no son hábiles, naturales, para presentar este aviso a que se refiere la fracción tercera del artículo sexto de este decreto. Esto por principio de cuentas, porque caso contrario nos puede resultar contraproducente. Del mismo modo, el propio artículo sexto nos dice que debemos de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, tener habilitado nuestro buzón tributario, atender precisamente a lo que se refiere el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, cumplir a detalle con esa disposición, tener una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales definitivamente en sentido positivo. Digamos que ese compliance básico es el que tenemos definitivamente que acreditar, pero en principio, ojo con el aviso, querida Alicia. Ahorita te quiero comentar algunas otras cosas más, pero no sé si tuvieras algún comentario al respecto. Sí, sobre todo que en muchas ocasiones cuando está alguna disposición entra en vigor y digo, esto está extremadamente claro, digo, pero la difusión y a veces en muchas ocasiones la situación de la aplicación, que estamos más preocupados por cumplir a lo mejor el 50% o ver el porcentaje, a veces llega a pasar, ¿no? Que dices, el aviso, ¿no? Y sobre todo, como bien lo mencionaste, el ser días naturales que a veces estamos, digo, que en la gran mayoría es en este tenor, ¿no? De ser días naturales, pero no perdamos de vista esa situación y el cumplimiento como cualquier contribuyente, como para cualquier licitación, incluso hasta para cualquier contratación en muchas ocasiones, esa opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que ha dado bastantes dolores de cabeza a muchos contribuyentes, incluso hasta para cosas tan sencillas como inscripciones a algunas asociaciones, etcétera, pues debe de cumplirse, ¿no? Eso ya debe estar por default. Digo, vale la pena y qué bueno que lo vuelven a aclarar y reafirmar, porque son situaciones de las cuales estamos obligados a cumplir, o sea, es una situación en donde debes de estar en un sentido positivo con todas tus obligaciones fiscales y en la activación del buzón tributario, pues ya no hay una situación en que digas, yo no lo tengo habilitado y bueno, pues no hay forma en que no estén actualizados mis datos. Yo creo que vale la pena y qué bueno que lo reafirmaron en el decreto, yo creo que es de mucha importancia que sigan haciendo esa
difusión, ¿no? Del cumplimiento básico de ese compliance como contribuyentes. Y bueno, pero aquí sí resaltar la tercera fracción de este artículo sexto de ese aviso tan importante. No podemos dejarlo pasar, ¿no? Porque no presentamos aviso, aunque todo esté totalmente alineado con el decreto, pues sería una situación muy desafortunada no cumplir y no tener este estímulo fiscal. Otro requisito muy importante que tiene que ver con el compliance, Alicia, y al que ya estamos definitivamente acostumbrados, independientemente de esto del artículo sexto que ya tú bien señalaste, pues tiene que ver también con la materialidad. Tenemos que guardar la documentación que tiene que ver con la operación. Todo ese expediente que guarda relación con la compra, que guarda relación con la inversión, que guarda relación con el tipo de bien. Recordemos que muchos de estos bienes, estas inversiones, muchas de estas, no todas, pero sí muchas de estas, van a recaer en bienes de activos fijos que importemos de otras partes del mundo, Alicia, y esto implica tener un compliance de comercio exterior, esto implica tener un compliance de desaduanamiento aduanero, como lo marcan las propias disposiciones relacionadas para estos efectos. Entonces, ojo con los pedimentos, ojo con las facturas, con los pagos, las formas de pago, los registros contables y con toda esa materialidad, repito, a la que ya estamos acostumbrados desde esto que vino con el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y que hoy se queda de aquí en adelante no solamente para materializar este tipo de actos por los que se obtienen beneficios fiscales, sino para confirmar que se trata de la industria y del tipo de productos, es decir, de las inversiones autorizadas para estos efectos. Entonces, el tema de materialidad también vuelve a ser muy importante. Hay otro punto, Alicia, que también me gustaría comentar para todos aquellos que quisieran ser oportunistas, porque tú sabes que cada vez que se publica este tipo de beneficios hay quien no siendo un contribuyente sujeto para gozar de estos beneficios, pues tratamos de hacer cierto tipo de arreglos con tal de parecer, ¿no? De darle apariencia de legalidad a la aplicación de los beneficios y para esos efectos el propio artículo primero, fíjate, nos establece en uno de sus párrafos que estos beneficios, como lo estamos viendo en este momento, tienen que ver con aquellas inversiones, con aquellos activos que deben de mantener en uso durante un periodo mínimo de 2 años inmediatos siguientes, es decir, 2 años posteriores al ejercicio en el que se esté efectuando su deducción inmediata. Entonces, esto quiere decir que no solamente lo vas a tener que usar, ¿no? Claro. Durante el 2023, 2024, sino a partir de que se aplica su deducción, estás obligado, ojo, estás obligado a mantener en uso estos bienes, objeto de la inversión, durante 2 años inmediatos siguientes al ejercicio en que se haya aplicado la deducción. Seguimos hablando, Alicia, del compliance que está ligado con aplicar esta clase de beneficios. Y haciendo esa referencia a 2 años posteriores, pues estaríamos hablando un año más como mínimo, ¿no? En donde se tiene el estímulo durante 2023-2024, pero el uso obligatorio sería hasta todo el ejercicio 2025. Entonces, es bastante importante y como bien lo sabemos, bueno, pues este tipo de candados que suelen haber en los estímulos fiscales, pues son bastante asertivos con respecto a algunos contribuyentes que intentan tener algún beneficio, a lo mejor nada más por este ejercicio, ¿no? Al cierre de este ejercicio y posteriormente deshacernos de esos activos en el siguiente ejercicio fiscal. Claro. Y es lo que la autoridad está tratando de evitar, porque se ha visto muchísimas situaciones
similares en algunos estímulos en donde se quiere obtener ese beneficio inmediato en este ejercicio en curso y posteriormente, bueno, pues ya ver otra situación diferente. Yo creo que se me hace bastante asertivo, ¿no? Para este tipo de estímulo, que realmente lo utilicen y lo apliquen las empresas que sí van a ser este gran motor y potencializador de este nurturing para nuestro país. Y yo creo que, bueno, para una empresa productiva, rentable, yo creo que hasta con los ojos cerrados de 2 años, ¿no? Entonces yo creo que Así es. vale la pena que hayan puesto este candado y evitar ese tipo de oportunismo como lo mencionas, Antonio. Otro candado, porque me gustó mucho cómo lo dijiste, otro candado muy interesante tiene que ver con restringir el beneficio solo para bienes nuevos, activos que resulten nuevos. Y fíjate que esta es hace un momento platicamos de todas esas dudas, ¿no? O puntos que no han quedado todavía muy claros en esta publicación, Alicia, y me parece que este es uno que sí vale mucho la pena que se confirme con la autoridad, porque si bien este propio decreto dice que se consideran bienes nuevos a los que se utilizan por primera vez en México, lo que queremos confirmar con la autoridad es que lo nuevo de los activos, como el propio artículo así lo detalla, tenga que ver con su uso por primera vez en el territorio nacional, más no necesariamente con el estado en el que se encuentre el equipo. Y esto te lo digo por la simple razón de que están llegando muchas inversiones a nuestro país. Vamos a pensar que la típica inversión asiática que viene a México para aquí realizar procesos productivos de mercancías que se van a ir posteriormente a los Estados Unidos por ese tema, independientemente de la guerra comercial que ha tenido este país con China, independientemente de lo que ha sucedido en el mundo de manera muy desafortunada. Lo cierto es, Alicia, que después o a partir de la pandemia, los hábitos de consumo han cambiado y hoy el que consume mercancía, el que consume servicios, no solamente busca un servicio de buena calidad, no solamente busca definitivamente un precio competitivo, sino que a partir de la pandemia se suma una condicionante que es la que te hace estar dentro o fuera de un mercado, Alicia, tanto a nivel local como a nivel internacional, que es la prontitud con la que se entreguen los bienes, ¿no? El e-commerce, el comercio electrónico nos ha acostumbrado a que no solamente tengamos fácil acceso a tener en un marketplace una serie de mercancías y de servicios al alcance de nuestro dispositivo tecnológico, de nuestro teléfono celular, para poder seleccionar qué es lo que necesitamos, sino que además podemos llegar a recibir la entrega de estas mercancías de manera inmediata, es decir, puede ser al día siguiente o ese mismo día en algunas ocasiones. Bueno, pues los mercados internacionales así son. Y la industria asiática, los empresarios asiáticos, los industriales asiáticos que están surtiendo constantemente el mercado de los Estados Unidos, dicen es que por el tema de tiempos, yo ya no atiendo como lo está buscando mi mercado meta en Estados Unidos, yo ya no llego. Y entonces ya no llego desde China o ya no llego desde Asia. ¿Qué tengo que hacer? Moverme, por eso se llama una relocalización de mis negocios, de mis plantas, de mis bodegas, de mis centros de distribución. México, por esa colindancia que tenemos con los Estados Unidos, está viendo beneficiado por este tipo de inversiones, porque lo que se busca, Alicia, es el fulfillment en tiempo y forma, con un just in time, precisamente para que el consumidor te siga volteando a ver. Entonces, eso está haciendo que lleguen nuevas inversiones, pero esas nuevas inversiones que llegan, que quieren traer sus plantas productivas a México, van a traer equipos que ya han usado en En el, sus en el exterior, en el en el extranjero. exterior.
su país de origen, digámoslo así, ¿no? No son nuevos por cuanto hace a su estado, me explico. Claro. Y en ese sentido, creemos que se debe de confirmar esta condicionante dentro del decreto, como su nombre, como se detalla en el propio artículo, es nuevo por cuanto hace a la primera vez que se utiliza en el territorio mexicano, más no, porque es una de las dudas que ahorita también se están escuchando mucho, más no por cuanto hace al estado de las mercancías, refiriéndome a todas esas importaciones que se van a estar materializando a partir del 12 de octubre. Quiero decirte también que el propio decreto establece para qué mercancías no. Entonces, prácticamente lo que les está diciendo a estos industriales es, si tú caes en las industrias que ya mencionamos en el artículo primero, si se trata de los activos, de los bienes, como ya lo dijimos, nuevos, a que se refiere el artículo segundo, cuidado, cuidado, porque no será aplicable para mobiliario y equipo de oficinas, para automóviles que sean propulsados con perdón, me estaba entrando una llamada, no será aplicable tampoco para automóviles con propulsión de combustión interna, equipos de blindaje de automóviles y dice el decreto o cualquier bien activo no identificable individualmente ni aviones distintos a los dedicados a la aerofumigación agrícola. Entonces, también decir que no solamente se tienen condiciones para qué tipo de bienes, por cuanto hace a la industria, por cuanto hace a sus características técnicas, sino que hay otro componente, que es el componente de bien nuevo, y también nos dice cuáles no, para lo cual esas industrias que se vean beneficiadas, pues van a tener precisamente que revisar este decreto con mucho detalle, con tal de no equivocarse. Otra vez, si me equivoco y aplico un beneficio indebido, pues definitivamente esto puede salir muy costoso, como tú muy bien ya lo señalaste. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el artículo sexto, último párrafo: los contribuyentes que hayan aplicado los estímulos del presente decreto e incumplan con los requisitos establecidos en el mismo, que ya hablamos de requisitos de fondo y requisitos de forma, Alicia, deberán cubrir el impuesto, ese que no pagaron en virtud de la deducción inmediata, con sus actualizaciones, con sus recargos, conforme a las disposiciones legales que procedan, ¿no? Entonces, es importante mencionar en ese sentido. Te hago referencia rápidamente de algunos puntos que hemos visto. Sí. Habla de la deducción inmediata, como ya lo mencionamos, de todos esos bienes, ojo, que se adquieran. Viene la palabra adquisición. Dice, el estímulo consiste en optar, porque ya dijimos que es optativo, por efectuar la deducción inmediata, como ya los mencionamos, por la inversión de bienes nuevos de activo fijo adquiridos a partir de la fecha en la que entra en vigor el presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2024. Pues sí, nada más, ¿qué se entiende por adquiridos? ¿Bajo qué supuestos, Alicia, vamos a tener plena certeza de que podemos hacer uso de este beneficio? Porque déjame decirte que yo en el mercado de las importaciones identifico mucho que se da el que se compra un activo en el extranjero, se importa a México y no necesariamente se ha acabado de pagar. Lo llegamos a ver en las facturas que acompañan a los pedimentos, en el campo de observaciones, en algunas ocasiones en los pedimentos, en donde se deja ver cuáles son los términos de pago. Y muchas veces estos términos de pago atienden a cuestiones de plazos, muchas veces estos términos de pago atienden a cuestiones contractuales que tienen que ir aplicándose en la medida en la que se van corroborando el cumplimiento de las obligaciones. Y esto quiere decir que si bien ya hay un traslado de la propiedad de las mercancías para efectos contractuales, no necesariamente se ha efectuado el pago en la totalidad. O en muchas ocasiones puede haber un pago vía financiamiento de terceros. Es decir, pueden llegar a haber una serie de situaciones
que en algún momento pudieran poner en duda a qué se refiere la adquisición. ¿Me explico? Entonces, habrá que confirmar en reglas, habrá que dejar muy claro en reglas en qué momento y bajo qué supuestos se entiende adquirido el bien activo nuevo, como lo establece el propio decreto, para tener plena certeza de que la aplicación de la deducción es completamente legal y que el día de mañana no me vaya a afectar, porque esto pasa mucho en el tema de las importaciones de líneas de producción, de activo fijo, en fin. Entonces, ese es un punto que me parece muy interesante comunicarlo. Por último, yo creo que vale la pena destinarle algunos minutos al segundo beneficio fiscal que obra en este decreto, que a mí me parece importantísimo, que tiene que ver con los gastos por concepto de capacitación a los trabajadores. Es decir, este decreto, Alicia, contiene prácticamente en términos generales, dos beneficios para las empresas y para las personas físicas que ya comentamos. Uno, el primero que ya hablamos, que tiene que ver con la deducción inmediata de inversiones de activo nuevo, de activo fijo nuevo, y este segundo que tiene que ver con los gastos relacionados con la capacitación para los trabajadores de este tipo de empresas o para los trabajadores entendiéndose como personas físicas autorizadas. El beneficio prácticamente en ese sentido tiene que ver con, lo dice para aquellos que lo quieran revisar, vale mucho la pena revisarlo porque las reglas respecto al primer beneficio y el segundo definitivamente cambian, ¿no? Habla de una deducción adicional, o sea, volvemos a caer en el campo de las deducciones, solo que en este caso estamos hablando de una deducción adicional equivalente al 25%, Alicia, al 25%, pero ojo, porque otra vez se empieza a rumorar que es una deducción adicional a lo que gastas por concepto de capacitación. Muchos dicen por ahí es que lo que gastas en el ejercicio 2023, pues a eso le aumentas otro 25% y lo aplicas como una deducción adicional. No es así, ojo, te habla de un 25 adicional por concepto de deducción, eso sí es cierto, pero para calcularlo, el artículo cuarto te dice que ese 25 lo sacarás del incremento, se va a calcular sobre el incremento en el gasto erogado por concepto de capacitación que se reciba por cada uno de los trabajadores de este tipo de empresas, de las empresas que platicamos desde el inicio, ojo con eso, de las empresas que platicamos desde el inicio, pero este 25 tiene que ver con un incremento del gasto. Oye, pero incremento respecto de qué? Y el artículo cuarto te dice respecto de los gastos que por concepto de capacitación realizaste durante el 2020, 21 y 22, para lo cual vas a tener que promediar esos gastos. Repito, lo que gastaste en capacitación 2020, 21, 22, lo tienes que promediar y lo vas a tener que comparar contra los gastos que por concepto de capacitación erogues durante 2023, 24, y aquí hay una adicional, Alicia, en relación al primer incentivo, que es que para la capacitación nos vamos hasta 2025. Entonces, ese diferencial de entre el promedio que se erogó 2020, 21, 22 contra lo que gastes en 23, 24, 25, sobre ese adicional calculas el 25% del que nos habla el artículo cuarto para aplicarlo como una deducción adicional. Fíjate, incluso el primer párrafo del artículo 4, querida Alicia, nos dice se va a tener que calcular aun y cuando en los ejercicios 2020, 21, 22 no se haya erogado gasto alguno por concepto de capacitación. Pues ahí estaremos aplicando directamente el 25 sobre lo que se gasta en 23, 24, 25, ¿no? Y sobre todo por el tema de pandemia, ¿no? Que también es como que algo que no podemos olvidar un poquito. ¿Qué pasa con estos años
extraordinarios que tuvimos, específicamente 20 y 21, yo lo haría referencia a esos 2 años, en donde hubo un freno bastante significativo en este tipo de gastos, ¿no? En donde, ok, se me hace la regla, o más bien el método de cálculo, pues se me hace muy lógico. Si tú para tu operación cotidiana estás gastando una determinada cantidad en capacitación, pues no te la voy a tomar del todo para este 25%, solamente ese diferencial que entiendo que está siendo aplicado para esta nuevo activo fijo que estás adquiriendo o en fin, el determinado motivo también, porque no nada más en referencia a los activos, sino en realidad la operación que se está detonando de estos nuevos gastos. Bueno, pues si tú gastaste 10 pesos y ahora gastaste 5 pesos, simplemente, en promedio, simplemente hacer ese 25 aplicativo a esta diferencia. Ahora, como bien lo dices, ¿qué pasa cuando no tengo? Que se me diera un poco extraño, pero pudiera darse el caso, ¿no? Que ni en el 20, 21, 22 no hubo a lo mejor gastos de capacitación a lo mejor significativos, ¿no? Digámoslo así, porque entiendo que sí debería de haber por cualquier circunstancia. Bueno, pues entonces el efecto pues es mucho mayor para estos años que estamos actualmente cursando, sobre todo el 23 y el 24. Y bueno, va muy de la mano haciendo referencia a lo que hacíamos de mantener este tipo de inversiones hasta el ejercicio 2025, que también sea aplicativo para este tipo de gastos de capacitación. Yo creo que en muchas ocasiones comentan de es que es injusto, es que por qué se ponen este tipo de candados, pero creo que en muchas ocasiones sí son muy asertivos en cómo está el método de la aplicación de los estímulos fiscales, tienen mucho sentido en la gran mayoría de los casos, en otros, pues por supuesto no podemos generalizar que sí hay temas como bastante complejos y complicados de su aplicación, pero en este caso se me hace muy acertado la decisión de hasta el 25, qué pasa con los gastos de capacitación y que las autoridades puedan estar seguras de que esta capacitación tiene que ver con este tipo de estímulo que se está teniendo con estas inversiones. Mira, al respecto, lo que dijiste me parece muy interesante porque, pues aquí vuelve a haber dudas en el sentido de qué tipo de capacitación. No nos podemos equivocar. O sea, lo que quiero decir es que hay mucha gente, y tiene toda razón de expresarse de esta forma, de que qué bueno que el gobierno incentiva de esta manera las inversiones, qué bueno que va ligado con nearshoring, qué bueno que se hizo algo al respecto, porque solamente se hablaba de nearshoring, pero pareciera que era prácticamente un ejercicio de esfuerzo del inversionista extranjero, ¿no? De que llegaba a México y decía, bueno, pues a ver, tengo que venir a México porque tengo que seguir haciendo negocio con quien consume mis productos que está aquí pegado a ti, México, y que en México definitivamente es mucho más barato producir como siempre lo hemos platicado, pero lo cual no quiere decir que se haya creado una política, querida Alicia, para atraer esas inversiones. Que es una situación completamente diferente. A ver, el discurso político es otro, ¿no? Oye, que gracias a que tuvimos la visión y mira, y que yo y tal, una situación que definitivamente no es así, al grado de que hasta ahorita llegan este decreto, ¿no? Esta Ahora, normalidad. ¿qué tan idóneo es el decreto por cuanto hace a todas estas condiciones, porque está plagado de condicionamientos, ¿no? Y qué tan idóneo es respecto del tipo de productos e industrias que se están señalando ahí y aquellas que dejaron fuera, es lo que vamos a tener que estar analizando y solo nos lo van a hacer ver los industriales que se quedaron afuera o los industriales que estando adentro, no todos sus productos o no todas sus inversiones pueden llegar a entrar. El caso de la capacitación no es excepción a los condicionamientos, Alicia, porque la capacitación nos dice siempre y cuando, ojo, el beneficio es siempre y cuando, pero no es toda, siempre y cuando se trate de conocimientos técnicos o científicos vinculados
con la actividad del contribuyente, que es la que ya se reguló previamente cuando platicamos de la deducción inmediata. Pues sí, pero ¿qué es un conocimiento técnico, sobre todo el primero, ¿no? Técnico, pero yo te puedo decir que esta capacitación o esto que tú y yo estamos dialogando, de donde viene explicar un poco el decreto y sus alcances, y esa otra capacitación que va a tener que dar el contador de cada empresa respecto del mecanismo de cálculo a que se refiere el artículo tercero del decreto para que los contadores lo hagan adecuadamente, no se excedan, ¿no? De aplicar el beneficio, se presente en las declaraciones provisionales adecuadamente. En este caso de la capacitación es a través de la declaración anual, a diferencia de las provisionales de la deducción. Bueno, pues todo eso que tiene que ver con el cálculo y las formalidades, entrando a un ambiente tributario, entrando a un ambiente contable, pues para a mi gusto, y es una opinión personalísima, pues para mí es un tema sumamente técnico. Como técnico también es, pues esa capacitación que pudiera relacionarse con la actividad exportadora. Para exportar, querida Alicia, se necesita del cumplimiento de muchísimas formalidades, de muchísimas obligaciones que emanan de un campo técnico, como lo es la ley aduanera, como lo es la ley de comercio exterior, las reglas que atienden, los anexos que atienden, toda la normatividad que está relacionada con todo esto, pues definitivamente deviene de una determinada pericia profesional, ¿no? Ahora, aquí empiezan los problemas. Oye, esos cursos que dará la Asociación Mexicana de Contadores Públicos respecto a la aplicación de este decreto, ¿van a ser, van a estar dentro, no van a estar dentro de esta capacitación técnica? ¿Posibles o Es, no? vendrán y vamos en ese sentido hay que presionar un poco para decir que sí, porque hay muchas cosas como los servicios que dejaron fuera. En este caso, esperemos que no solamente se refiera a cómo saber manipular los activos, me explico, Claro. porque hay muchas otras cosas que de verdad tienen mucho beneficio. El compliance, Alicia, respecto al tema de la capacitación, solo va a poder aplicar siempre y cuando a los trabajadores que estés capacitando estén registrados ante el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que acreditarlo, ¿no? O sea, o siempre tener al alcance todo ese expediente de cumplimiento para acreditar en todo tiempo el beneficio que hicimos válido, este 25% de deducción adicional. Ojo, no se va a poder aplicar la deducción adicional en un ejercicio distinto a aquel en que se realiza el gasto, ¿no? Entonces, también es importante. Esto se va a tener que verificar en la declaración del ejercicio que corresponda al gasto. Ojo con el aviso. ¿Te acuerdas que habíamos platicado el aviso, querida Alicia? Sí, Entonces, es a partir de que lo aplicas, o sea, esto hay que ligarlo, el artículo cuarto con el artículo sexto. claro. No es acumulable, ¿no? La deducción en ese sentido, y definitivamente vamos a tener que contar con la documentación, con la materialidad del tipo de capacitación. Si está haciendo a través de Zooms o de plataformas como en la que estamos hoy, pues la vamos a tener que descargar, como bien lo dice, se va a tener que grabar. Ojo con la evidencia, con la materialidad que sustenta en este sentido la aplicación de este estímulo. Claro, y sobre todo, yo creo que se vale levantar la mano en el momento de que tu operación dejen fuera algún producto, alguna situación que no se esté contemplando, que no sea del todo claro en este decreto. Y yo creo que se vale acudir con los expertos. Y ahorita ya para cerrar esta transmisión, ahorita nos vas a mencionar en dónde te podemos localizar, Antonio, porque vale la mano a veces en muchas ocasiones decir, oye, no lo has aclarado, ya salieron las reglas o etc. en muchas ocasiones que se han visto en algunos otros momentos, o que ya salieron como este tipo de reglas y aún así yo no estoy fuera del todo, me gustaría alzar la mano y decir, oye, esto lo puede aplicar y podernos pues acercar, ¿no? Con las autoridades de la manera
correcta, con los especialistas correctos, en donde podamos tener en muchas ocasiones esa luz verde de decir, ok, no fue claro, dejé fuera por cierta situación, pero para ti en específico llegaría a aplicar en ABC de tus productos o de los servicios o incluso de las capacitaciones que me estás demostrando, que estás comentando que es esta la dinámica, ¿no? De la capacitación que a lo mejor, digo, se me viene a la mente, ¿no? Que pues por la situación de ahora del dinamismo, de la forma de trabajar, pues a lo mejor la capacitación me lo dan a la distancia, que en muchas ocasiones, te voy a ser sincera, cuando es un tema de manufactura, yo me acuerdo que cuando que estaba trabajando en una empresa manufacturera bastante grande, pues el italiano, el alemán, el de cualquier parte del mundo venía a México, te extendía su comprobante de honorarios y se podía hacer deducible el gasto, independientemente de la parte del mundo en donde estuviera, porque la maquinaria está aquí, porque ellos venían a enseñar a las personas que lo manejaban en su día a día y no importaba que tuvieran que hacer el viaje en esa situación. Bueno, ahora las cosas han cambiado, a lo mejor también el aprendizaje, bueno, pues a través de una pantalla como lo estamos haciendo hoy en día, bueno, pues te adaptas, ¿no? Para saber el manejo correcto de la nueva maquinaria que pudiera llegar a la operación de la empresa. Y bueno, pues también es válido poder poner esos supuestos y esas situaciones en las que hoy en día estamos trabajando. Y bueno, pues yo aprovecho para agradecerte, Antonio, pues esta gran explicación de este decreto. La verdad es que una cosa es leerlo y otra cosa tratar de entenderlo, pero muy diferente a que alguien especializado y con tanta experiencia como tú lo eres, pues que nos den sus comentarios, sus puntos de vista. Y bueno, recuérdanos dónde te podemos encontrar, localizar, por si en algún momento alguno de nosotros necesitamos ese acompañamiento para poder ser acreedores a este estímulo fiscal o a otras cosas que se vayan a necesitando de acuerdo a tu expertise. Muchas gracias Alicia, un placer haber platicado en este momento contigo. Muchas gracias otra vez por el espacio a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Gracias al Colegio Profesional del Distrito Federal, AC, y definitivamente vamos a seguir en comunicación. Nos podemos contactar, podemos seguir platicando en redes sociales, principalmente en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, principalmente en esas plataformas con mi nombre. Yo soy Antonio Barragán del despacho Intrade Consultores, Intrade Smart Law Firm. En cualquiera o con todos estos nombres definitivamente nos vamos a encontrar en redes sociales y a través de un correo electrónico que es antonio@intrade-law.com. Ahí vamos a estar muy gustosos de poderles escuchar y de poderles apoyar con la información que resulte conveniente, querida Alicia. Y bueno, yo aprovecho para comprometerlo que a ver si en próximas fechas o en el siguiente año, pues estemos con algún otro tema dialogando, porque pues, queríamos abarcar algunos otros temas adicionales que, bueno, por temas de tiempo ya no fue posible, pero en algún momento pues estaremos muy de la mano de Antonio, que es un gran experto y un gran especialista en temas legales, fiscales, comercio exterior, digo, y todo lo que comentamos en un principio. Entonces vale la pena tenerlo muy de cerca con nosotros. Y de nuevo aprovecho para agradecerte, Antonio, y a todos ustedes también por haber escuchado y visualizado esta transmisión. Estaremos con temas bastante importantes para este cierre de ejercicio. Y bueno, pues muy buenas tardes y nos vemos en la próxima emisión de Taxeando con Alicia Chávez. Buenas tardes. Buenas tardes.